Actitudes básicas para la vida cristiana. Hoy la palabra de Dios nos invita a reflexionar lo que en realidad debemos buscar vivir en nuestra vida cristiana. En primer lugar, la lectura del libro de Samuel nos dice algo muy peculiar. Samuel tenía una habitación. ¿Y saben dónde tenía la habitación Samuel? Dentro del santuario, donde se encontraba el arca de Dios. ¿Se imaginan? Así como que si nosotros pusiéramos una habitación junto al sagrario. Pero ¿cuál es la particularidad de este asunto? Que aunque Samuel vivía en una habitación unida al arca de la alianza, ¿qué creen? No sabía escuchar la voz de Dios. O traducido a nuestra época, no sabía orar. Y eso que vivía unido a donde se encontraba el arca de la alianza. El joven Samuel era un servidor. Y como servidor no sabía orar. No sabía entablar un diálogo a forma humana con la presencia de la divinidad. Y por eso yo les decía al principio, actitudes básicas para la vida cristiana. No podemos entender que nosotros, digamos, ejercer una vida cristiana si no nos damos el tiempo de entablar un diálogo con Dios. Samuel escuchaba que Dios le hablaba, pero ni siquiera sabía si era Dios. Él pensaba que era el anciano Elí, hasta que después de 3 ocasiones en que el anciano escuchó que Samuel no sabía quién le hablaba, le recomendó: seguramente es el Señor. Si nuevamente vuelves a escuchar su voz, dile de la siguiente manera: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y fue así como Samuel pudo lograr ese diálogo, pudo entablar a manera humana ese diálogo con la divinidad. A partir de aquella jaculatoria que le enseñó el anciano Elí, y que también nos puede servir a nosotros en el momento en que queremos iniciar un diálogo con Dios, sea a través de la lectura de su palabra, o sea a través de un diálogo espontáneo. En primer lugar, mis oídos están abiertos a la voz de Dios. Por eso con firmeza yo le digo: habla, Señor, que yo voy a guardar silencio. Voy a guardar silencio de todos los ruidos que hay en mi entorno, ruidos incluso lícitos que puedo yo traer en mi cabeza, por el dolor, por el sufrimiento, por la angustia, por la necesidad. Pero en primer lugar yo quiero escucharte a ti, Dios vivo y verdadero. Habla, Señor, que yo que soy tu siervo quiero escucharte. Así fue como Samuel creció y Dios estaba con él. Así fue como todo lo que el Señor le decía a Samuel se cumplía. Así fue como Samuel se convirtió en profeta del Señor. Todo parte de la oración, pero para que la oración sea fructífera, debemos guardar momentos de silencio para escuchar la voz de Dios.
para escuchar lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. Siguiendo con estas actitudes básicas para la vida cristiana, se nos presenta un pasaje muy conocido de todos nosotros, la curación de la suegra de Pedro. Y en este caso, el énfasis el que yo quisiera darle es el siguiente. Los primeros cristianos no tenían iglesias como las tenemos nosotros. ¿Qué es lo que hacían los primeros cristianos o la iglesia primitiva? Pues acudían a las sinagogas a la celebración de la palabra, pero posteriormente se iban a las casas a celebrar la liturgia eucarística. Y eso comenzó a ejercerse a partir del ejemplo del Evangelio de hoy. Jesús estuvo en la sinagoga y expulsó un demonio. Y una vez que salió de la sinagoga, Pedro y su hermano Andrés lo llevaron a su casa, porque en su casa estaba la suegra de Pedro enferma de fiebre. Así como lo estamos viviendo el día de hoy en este tiempo de pandemia, en el lenguaje bíblico, si una persona tenía fiebre, pues es porque la enfermedad que tenía era muy grave. La fiebre en la Biblia era uno de los peligros más amenazantes al pueblo de Dios, y la suegra de Pedro tenía fiebre. Es así también como Jesús delinea lo que es el sacramento para nuestra vida cristiana, algo esencial para nuestra vida cristiana. ¿Qué sucede en el sacramento? Lo mismo que sucedió en la casa de Pedro, en la nueva iglesia de los cristianos de los primeros siglos. Jesús viene a nosotros, se acerca en su persona humana, porque Jesús se hizo humano como nosotros. Se compadece del necesitado, se compadece del pobre, se compadece del humilde. Jesús nos toca y nos sana. Dice el Evangelio, Jesús se acercó a la suegra de Pedro, tomándola de la mano, la levantó. Enseguida se le quitó la fiebre y ella se puso a servirles. Démonos cuenta pues cómo Jesús tiene el poder de expulsar demonios. Jesús tiene el poder de sanar de enfermedades, pero al mismo tiempo, como verdadero hombre, tiene la sensibilidad de venir a nosotros, de extendernos su mano misericordiosa y de levantarnos para el camino de la vida. Jesús le extiende su mano a la suegra de Pedro y la levanta, utilizando aquellas palabras que nos traen gratos recuerdos. San Lucas, por ejemplo, utiliza la palabra griega anástasis, que nosotros la identificamos para hacer referencia a la resurrección de Cristo, y que San Lucas también utilizó cuando María se levantó y fue presurosa hacia su prima Isabel, cuando Jesús se levantó el día de la resurrección. Es la misma palabra que utiliza San Lucas para decir de la suegra de Pedro, que ella se levantó. En el caso de San Marcos, utiliza otra palabra también conocida en su Evangelio. San Marcos utiliza egeirén, que ya lo había utilizado para hablar de la resurrección de Lázaro, levantado por Dios, levantado por Jesús. Eso fue lo que sucedió con la suegra de Pedro. Al igual que Lázaro, que fue resucitado, pues se hace una evocación cuando nosotros somos ayudados por Dios, cuando Dios nos extiende su mano y nos ayuda a ponernos de pie para volver a andar en la vida, una nueva oportunidad que Dios nos da, pues es una invitación que nos hace a través de este Evangelio,
para vivir una vida de resurrección, para vivir una vida de gracia, para vivir una vida del reino. La suegra de Pedro tuvo la oportunidad de librar aquella peligrosa fiebre. Y una vez que la libró, ¿qué fue lo que hizo la suegra de Pedro? Se puso a servir a la iglesia primitiva. De tal manera, pues, hermanos, que miren, en el camino de la vida, Dios es el que nos da la última palabra. Y en algunos casos, como quienes ya se nos adelantaron, pues Dios dispone que ya su vida terminó entre nosotros, que ya su misión ha concluido en este mundo y Dios las llama a su presencia. Pero en otros casos, Dios nos libra de la enfermedad, Dios nos libra de la muerte y nos da una nueva oportunidad para ponernos de pie, para hacerle frente al desafío de la vida. Aquí el punto que yo quisiera subrayar es, cuando nosotros somos conscientes de que Dios nos extendió su mano, de que Dios nos ayudó y nos dio una nueva oportunidad porque nuestra misión en la vida todavía no concluye, ¿cómo debe ser nuestra vida a partir de esa oportunidad que Dios nos dio? ¿A la luz de Dios o apartados de Él? Yo de verdad le pido al Señor que esta oportunidad que nos da a quienes seguimos adelante a pesar de la pandemia, a quienes tenemos la oportunidad de hacer nuestra vida de manera ordinaria, que nos dé la oportunidad de vivirla verdaderamente como una vida del reino, como una vida de resurrección, donde nosotros nos reconozcamos restaurados y levantados por nuestro Señor. Jesús curó a muchos enfermos y la gente lo seguía buscando y apiñaban la casa donde Él estaba. Imagino que es la casa de Pedro y de Andrés, y todos lo estaban buscando. Pero algo también muy peculiar, y con esto concluyo. Fíjense cómo, a pesar de que a Jesús lo buscaban en la casa y la casa estaba abarrotada de gente que no cabía, ¿cuál fue la actitud de nuestro Señor? Vamos a salir de la casa, vamos a los pueblos cercanos, porque también hay necesidad allá de predicar el Evangelio. Y fue así como recorrió toda Galilea, predicando, expulsando los demonios, que es algo que yo les he comentado para nuestros trabajos en los sectores. No podemos consolarnos con decir que la gente viene a la iglesia y que cada vez los domingos más la iglesia está llena. Tenemos que salir, porque hay mucha gente allá afuera que está sufriendo, hay mucha gente que la está pasando mal, hay mucha gente que no puede bajar a celebrar la Eucaristía aquí en la casa de Dios. Y por eso Jesús nos recuerda, como les decía al principio, como una actitud básica para la vida cristiana. Vamos a las aldeas cercanas a predicar el Evangelio. Pues pidámosle a Dios. Yo le pediría a Dios 3 cosas: que me siga enseñando a orar, que me siga enseñando a escuchar su voz, porque en la medida en que yo puedo percibir su voz, sabré lo que Él me pide y por dónde debo caminar. En segundo lugar, pues a lo mejor nosotros no tenemos fiebre física, no tenemos una enfermedad física evidente, pero posiblemente traigamos alguna enfermedad espiritual. Posiblemente la fiebre no la traigamos en el cuerpo, sino en el alma. Y posiblemente nuestra alma esté padeciendo en fiebre a punto de fallecer. Y por eso yo le pregunto al Señor: Señor, ayúdame a descubrir cuál es la fiebre del alma en la que yo necesito ser sanado. Y finalmente, en un tercer momento, yo le diría al Señor:
Ayúdame, Señor, a vivir mi vida de fe, la vida de la gracia que tú me das, esta nueva oportunidad de vida que tú me das en la vida ordinaria, de manera ordinaria servirte, como lo hizo la suegra de Pedro, en la vida ordinaria vivir los valores del reino, en la vida ordinaria vivir la vida de resurrección. Que así sea.